Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Ayer, jueves 2 de mayo, llegó a Movistar Plus Marbella, una serie creada por Dani de la Torre y Alberto Marini que retrata el delirante ecosistema de mafias internacionales que operan en la localidad malagueña. En el episodio de hoy, Paul Sánchez y yo nos reunimos con Alberto Marini en la Biblioteca Iván de Vargas de Madrid para hablar del reto que supuso para él escribir los 6 guiones de la serie. En el piloto se dice que Marbella es una especie de jardín del Edén en el que hay 100 manzanas y 200 serpientes. Luego, en capítulos posteriores, vemos que el protagonista, César, interpretado por Hugo Silva, tiene una serpiente en su despacho. Me gustaría si nos pudieras hablar un poquito de la simbología de esa serpiente y cómo este tipo de simbologías ayudan a definir al personaje. Mira, dos precisaciones en primer lugar. Esta frase en realidad no es mía. Es de un abogado real, que nos ayudó, nos asesoró en la serie y nos definió Marbella así. Y pues hicimos nuestra la frase porque me pareció maravillosa. Un jardín del Edén con 100 manzanas, con muchas tentaciones, pero también 200 serpientes que te la lían. Y después la serpiente que tiene nuestro protagonista en el despacho no estaba en guión, pero después con una decisión del director que buscaba también llevar lo que sea la simbología a lo visual. Entonces, también el mensaje creo que es relativamente claro, que nuestra guía, nuestro personaje que nos guía en la aventura de Marbella no es un santo, sino es más bien uno de esas serpientes que se mueve por ahí. Okay. Pues precisamente déjame preguntar una cosa, porque como has mencionado al director, ¿sería Dani o sería Oscar? Dani. Okay. La serie como creación es, a nivel de dirección es de Dani. Después se reparten muy bien las tareas y van muy bien, son una máquina perfecta de engranaje, pero la decisión es artística como la serpiente, pertenecen a Dani de la Torre. Y entiendo que Dani y tú también tenéis muchísima conversación, estáis muy cerca y muy conectados, ¿no? Sí, somos un tándem, una pareja de hecho, con sus discusiones, con sus crisis, pero seguimos juntos, muy a gusto, y también nos hemos repartido bien las tareas y las responsabilidades. El personaje de César es un personaje, como decía antes, interpretado por Hugo Silva, que parece que lo perdona todo como abogado para defender a sus clientes. Da igual que arranque una oreja a uno de sus clientes a otra persona, que sea traficante de drogas, que robe, le da igual. Pero tiene un límite moral que es no se pega a las mujeres. Sí, tiene algunas líneas rojas que le hemos puesto, porque también las personas que hemos conocido allí, yo no hablo de los abogados, también de algunos malos en concreto, tenían sus líneas rojas y nos parecía interesante también que nuestro personaje tuviera las suyas. César era la apuesta de esta serie. Queríamos, primero, porque un abogado, porque buscamos el abogado porque era en la vida real en Marbella los abogados, los narcoabogados, que se autodefinen así, es decir, los abogados que defienden a los malos, están en contacto, son el punto de conexión con todas las Marbellas que queríamos contar. El mundo de los traficantes, de los narcos, los abogados saben qué hacen sus clientes, tienen información privilegiada, saben cómo funcionan, cómo se relacionan, lo que necesitan. Pero también un abogado, un defensor, trabaja con el tribunal, tiene relaciones con los fiscales para negociar, pactar, a veces a llegar a acuerdos, habla con el poder político, habla con la administración. Entonces, el abogado nos parecía este vehículo perfecto para poder contar el mundo que queríamos. Pero también queríamos hacerlo de manera honesta con la realidad que hemos encontrado allí. Por supuesto, hay una Marbella buena, una Marbella mala. La Marbella buena es la gran mayoría, representa la gran mayoría de las ciudadanías, pero nos interesa la Marbella mala. Y queríamos describir pues, un personaje amoral, ambicioso, movido exclusivamente por la ambición, por el egoísmo, por el afán de suceso y no darle ninguna justificación moral o aceptable para que hiciera lo que hace en nuestra serie. Esta es la apuesta de la serie. Vamos con un personaje sustancialmente despreciable,
pero tiene algunas cosas que hacen, al menos ojalá, que lo consigamos, que hacen que conecte con el público y que llevemos, que nos conduzca en esta aventura. Claro, pero también porque son tonos de gris, ¿no? Supongo que hacer un personaje total y absolutamente malo, exento de cualquier tipo de rectitud moral, lo convierte casi en una caricatura, ¿no? Todo el mundo tiene, incluso los más malos, como decías. Tienen sus líneas rojas que puedes compartir o no, porque algunas líneas rojas que hemos conocido eran totalmente absurdas, pero los haces humanos. Y después, por supuesto, somos contadores de historias, el truco siempre está en dar dimensión humana. Claro. A cada personaje. En el momento que tú entiendes lo que le hace sufrir, lo que le hace o lo que aman, o el pequeño gesto bueno que hacen dentro de un millón de gestos malos, pues llegas a no a identificarte, por supuesto, pero sí a conectar y hasta empatizar con este personaje. A la hora de humanizar precisamente a los personajes, tanto a los buenos como a los malos, en el caso de César, creo que el personaje de su hija ayuda muchísimo a traer la historia a la realidad, porque además es un poco como el personaje más normal dentro de la serie. Sí, es el personaje menos marbellí, en el sentido de menos delirante de la Marbella mala que existe, y le hemos puesto precisamente para que fuera un Pepito Grillo, una voz de la conciencia por un lado, y por otro lado la visión del público. Es su hija que ha nacido en ese mundo, ha sido educada en ese entorno, etcétera, no lo acepta y vive de manera normal y reacciona al delirio, a los excesos que la rodea de manera normal, o como pensamos que pueda reaccionar la mayoría de los espectadores. Y esta relación que tienen este padrastro, porque no es su hija natural, y esta niña, pues nos da mucha dimensión y mucho juego para el personaje. Entonces pusimos este personaje dentro de la familia y después en su bufete también pusimos... Sí, el personaje de Clara se llamaba. De Clara, una abogada becaria, que está muy entusiasmada con su trabajo, pero cuando ve un poco hacia dónde se va o qué tipo de clientes que se están defendiendo y lo que se está consiguiendo, pues tiene sus dudas y se cuestiona cosas. Está muy bien, claro, es un juego de contrastes muy interesante. Ese delirio de Marbella, que es un poco como Las Vegas con mar, por así decirlo. O sea, eso en Las Vegas con mar. Y el personaje de la hija es una persona totalmente con los pies en la tierra, pero aparte, qué extraordinaria actriz. Es buenísima, es buenísima. Manuela Calle es sí. tremenda. Estaba viendo cómo le aguanta el plano a Hugo Silva cuando le dice, mira, es que no me mandes más globos al colegio porque me avergüenzas. Sí. Y además me fijéis, un plano amplio, no hay plano contra plano, le aguanta mucho rato esa discusión, que es un pequeño conflicto, pero súper humano y súper de casa, ¿no? Papá, no me avergüences delante de mis amigos, ¿no? Sí. Es esto. Y estaba pensando, es que claro, qué bueno, o sea, sobre el papel funciona clarísimamente este contraste. Vamos a ponerle una hijastra que está completamente fuera del mundo de oropel de Marbella y que sea un poco la visión del espectador. Pero llevar esa naturalidad a escena, a la pantalla, no es tan sencillo en el sentido de que el actor no tiene tampoco algo a lo que agarrarse, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo. Aquí trabajazo de Dani y de los actores, porque chapó. Al fin y al cabo, a ver, no digo que escribir sea fácil, lo sabemos, somos guionistas, tiene su complicación, pero el papel lo aguanta todo. Después, trasladar lo que está en el papel a la pantalla y verlo, y ver que ha crecido, pues te enorgullece y agradeces que quien ha cogido el guión, pues lo haya hecho crecer. Totalmente. Para trasladar este tipo de ideas a la pantalla, hilando con lo que estamos hablando del personaje de la hijastra, a mí me da mucha curiosidad cómo trabajasteis el elemento del reloj. Sí. Porque el reloj es un poco como una metáfora de todo lo que va viviendo el personaje de Hugo Silva. Claro, a ver, nosotros cuando nosotros apostamos por este proyecto porque leímos el reportaje de Nacho Carretero y Arturo Lescano sobre las organizaciones criminales instaladas en Marbella. Leímos que era la ONU del crimen organizado, que había 115 bandas internacionales asentadas en Marbella, todos los detalles, etcétera. Dijimos, hay que contar esto, vamos allí. Pero yo en mi cabeza pensaba, bueno, de otra manera, Carretero y Lescano han buscado el sensacionalismo. O lo del crimen organizado, no va a ser tan así. Pues cuando fuimos allí, pues te diría que se quedaron cortos. Se dice tal cual en el piloto, dice 115 organizaciones. Sí, es mi frase de lo que pensé yo. ¿Cómo es posible esto? Y ahí descubrimos que estas bandas criminales tenían una característica propia, que nos
a pesar que sean muchos italianos, mafiosos trasladados de Sicilia o del norte de Italia, de las mafias de la Camorra, colombianos, mexicanos, rusos, ingleses, etc., han perdido su identidad de origen y se han transformado en italianos marbellí, ingleses marbellís, mocro marbellí, se llaman mocro mafia, marsilleses marbellí, y son mafias que tienen unos códigos y una apariencia completamente distinta a la que hemos estado acostumbrados a ver. Y la clave común es la ostentación, mostrar, aparentar. No es una mafia que se esconde, que se oculta, sino una mafia que muestra. ¿Por qué han elegido Marbella? Porque allí podían mimetizarse en un mundo de ostentación, en una jet set. Esta es la razón principal, creo, de por qué estas mafias han confluido allí. Entonces, son chavales que conducen un Lamborghini, visten chándales normalmente, de 6.000 o 10.000 euros, y presumen de chicas, presumen de riqueza, y el reloj es un status symbol. Y es un status symbol, te diría, de los traficantes, pero también del mundo que debería ser de los buenos, de los abogados, de algunos jueces, etcétera, de muchos políticos, etcétera. Entonces, el reloj ha entrado en nuestra serie como emblema de esto. Para la hija de César, el reloj es algo que te da la hora. Para César es algo que te marca tu estatus. Claro, porque si quieres estar a la altura de esos clientes y ser digno para ellos, de alguna manera tienes que compartir sus rasgos culturales, ¿no? Estoy oyendo, perdón, es que has dicho, yo estaba esperando que tú dijeras esas palabras para no ser yo el primero que les dijese, y Paul, Mocromafia. Sí. Hace 36 horas que el líder de la Mocromafia se ha fugado de España. No la- podíais haber hecho la premier de una fecha más oportuna, o sea, parece que es parte de la promoción. El problema de la realidad que nos está pisando la serie y nos está haciendo esos spoilers de la serie. Este caso es muy sonado, el líder de la Mocromafia, que era el número 2 de la Mocromafia, que ha sido detenido y se ha escapado porque le dejaron en libertad condicional, con una condicional. Sí. Y esto lo que estábamos comentando el otro día con Dani de la Torre y con Nacho y Arturo. Y dijimos, si nosotros en guión escribimos que detienen al jefe de la Mocromafia y consigue escapar, así como ha escapado, yo creo que Movistar nos tira atrás el guión, diciendo, currárnoslo un poco más. A no ser que sea claramente un manejo perfectamente orquestado por César y entonces se demuestra que todo era un plan, ¿no? Puede haber algo allí, pero posiblemente deberíamos sofisticarlo un poco más. No sabemos lo que ha pasado, pero es posible que haya lo oscuro. De todas maneras, ahora que yo estoy en este proyecto desde el 2021, tengo mi alarma en internet de Marbella, mafia, etcétera, y te garantizo que mínimo 3 artículos a la semana salen de un ajuste de cuentas, de una detención, de un alijo, etcétera. Entonces no es solo lo que ha pasado ayer. Y creo que hasta durante la estancia de la serie, durante mayo y los meses siguientes, pues habrá más noticias que integrarán y ayudarán a entender que lo que hemos descrito en la serie, que puede gustar o no, pero sí está anclado a la realidad. Y esa realidad, tú me has comentado un par de veces que estuvisteis allí y la visteis. Sí. Ha habido un proceso de documentación muy largo, muchos viajes a Marbella. Sí. Habéis tenido que alquilar un Lamborghini para haceros... Mira, para ser discretos. La cosa graciosa es que, al contrario, el coche que nos dieron era una furgoneta y parecíamos... Parecíais policías. No, los currelas que iban a arreglar No, aparcamos un día, nuestra furgoneta eran al lado de un Lamborghini, un Ferrari y 2 pickups inmensos. Y dábamos el cante de una manera increíble. Claro. No, afortunadamente hemos recogido ya mucho del trabajo que habían hecho Nacho Carretero y Arturo Lescano. Hemos trabajado mucho con ellos. Y gracias al trabajo previo sobre el terreno de ellos y gracias a la colaboración de Ricardo Osorio, un abogado que se ha prestado a ayudarnos mucho, ya hago un inciso aquí, ha tenido también la ironía, la capacidad, la generosidad y la ironía de ayudarnos a construir un abogado que es un ser despreciable y quiero marcar la diferencia. Nuestro abogado César no es Ricardo Osorio. No, claro, sí, siempre hay un componente. Más allá de algunas frases que le hemos puesto en la boca, pues allí acaban los parecidos. Pero es fascinante también. Esto me recuerda a esta serie que hicieron sobre la creación de la película El Padrino, The Offer se llama, ¿no? Está en Sky buenísimo. Showtime. Me hace mucha gracia cómo los mafiosos están orgullosos de ser retratados. Vivimos la misma situación. Esta gente está tan interesada en ostentar
que en el momento que dijimos, vamos a hacer una serie, queremos que nos contéis, no van a salir nombres, pero sí lo que nos contáis va a estar en la serie si nos interesa, pues su necesidad de ostentación, de contar por fin lo que podían hacer, de vanagloriarse de cómo habían metido 3 toneladas de cocaína una vez, o cómo habían escapado a la policía otra, o de cómo habían organizado las cosas, pues le animaba a contar y nos contaron todo. Se abrieron un mogollón. Qué fuerte. No fue complicado ni hasta nos sentimos ningún miedo, porque no era un ambiente de amenaza. Nos contaban las cosas, nos decían cómo hacían las cosas y con detalles que mucho, te diría, nos ofrecieron mucho más detalles de lo que la pregunta solicitaba. Qué fuerte, tío. No, a ver, a mí el encuentro que me pareció más sorprendente, porque yo desconocía totalmente el tema, y de hecho no es el personaje después está allí y es muy parecido a la vida real, es conocer a un pacificador. Hay en Marbella hay pacificadores, es decir, criminales con un currículum criminal destacable para que le marque autoridad, que ahora se dedican a arreglar situaciones de conflicto entre bandas. Y nada, vimos a un pacificador que no habló muchísimo con nosotros, pero sí le vimos que había cola para reunirse como en la boda del padrino. ¿No? Nos decía, esto es de la mafia albanesa, estos son italianos, puedes hablar con ellos, pero con este mejor no hable porque es un tío un poco raro, etc. Había la cola para hablar con él y después, en una breve charla, se pidió que le disculpáramos un momento, se levantó, pero dijo, venid conmigo. Nos fuimos fuera del local donde estábamos y le trajeron un Aston Martin. Y él lo pagó en cash, sacando 2 fajos enormes de billetes y nos dijo que le había comprado por 60.000, que era de segunda mano, y el abogado le preguntó, ¿pero tú ya tenías unos Aston Martin? Y dice, sí, tengo 8. Qué fuerte, Dios mío. Y... Pero claro, en cierto modo esto se me ocurre que esta ostentación y hacerlo todo a pecho descubierto, de alguna manera viene de la certeza de que son intocables. Hay una cierta sensación de impunidad. Nos contaron allí, nos contó la policía, dice, aquí no es un mundo donde los mafiosos, a ver, no todos, pero la mayoría de los mafiosos no se esconden. Sabemos dónde viven, sabemos dónde van por la noche, sabemos qué coche tienen y qué gente trabaja para ellos. El problema aquí es conseguir pruebas para cogerles. Claro. Y no es nada fácil. Porque y después al final... hay gente defendida muy bien por abogados especialistas en encontrar el mínimo resquicio legal para delatar tiempos y hacer decorrer términos o sacarles. Es que también es lo que cuenta la serie, lo que cuenta Marbella. Sí. Que los que caen son los soldados que están en el frente. Los generales... Los generales. Y te como los Al Capone, tenientes, solo llegas a él a través del rastro del dinero, que es dificilísimo de seguir, ¿no? En la época de Al Capone más o menos se podía seguir. Ahora el dinero... Claro. Nos dijeron que hay transferencia de compra de cocaína con transferencia de criptomoneda de Colombia a Dubái. Vete a seguir todo eso. ¿Cómo pillas esto siendo policía española? Claro, durante todo ese proceso de documentación supongo que descubrís ese vocabulario, esa jerga tan particular que tiene la mafia. ¿Podrías hablar un poquito del significado de la palabra guardería? Porque a los espectadores, a mí por ejemplo, me pilló muy, muy de sorpresa. Bueno, la guardería, la mercancía, aquí hablamos de fruta, ¿no? La fruta llega normalmente de Latinoamérica, de países como Perú, Colombia, después son normalmente los mexicanos, los colombianos que la comercializan y a través de Brasil o Venezuela o directamente de Colombia la envían en barcos a Europa. La fruta puede estar guardada en algunos lugares en África antes de llegar a Europa o llegar directamente a Europa a los puertos principales de ingreso de la fruta, que son Algeciras y Rotterdam. En estos puertos la fruta se coge y gracias a la burocracia, que etcétera, supera los controles y después llega a la empresa de exportación o de importación que lleva la fruta, la mete en camiones y la lleva a unos sitios. Pero antes de llegar al comprador final, se guarda en algunos almacenes. Estos almacenes se llaman guarderías. Y son almacenes vigilados, normalmente por bandas especializadas, donde hay un sistema de seguridad importantísimos. Normalmente algunos camiones están seguidos por drones para ver que nadie les siga. Hay un control antibaliza, etc. Pero también aquí el currículum del responsable de la guardería que marca mucho. No vas a robar fruta a un vigilante que es de la camorra.
Claro. Perché se le ruebas a él, te metes en contra de todo el sistema. Claro. Lo llaman O-sistema. Y tener a toda la camorra contra ti no te conviene. Ya. Esta es una guardería, entonces, el lugar donde se guarda la fruta. Maravilloso. Carretero Hay que reconocer que tienen el negocio bien montado. Muy bien montado. Respeto. Sí, 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 sí. Una fiscal nos dijo, a ver, aquí en la Costa del Sol es muchísimo más fácil meter 200 toneladas de cocaína que incautar 1 kilo. Wow. Eso es otra cifra, es un poco, esta frase también es para recordarla, como lo de las 100 manzanas y las 200 serpientes. Sí. Carretero y Lezcano figuran como productores ejecutivos. Sí. Intuyo que, aparte del proceso de documentación, estuvisteis en contacto muy directo con ellos Sí, durante la escritura. Tenemos un chat, los 4, donde intercambiamos continuamente material. Ellos han leído todas las versiones, comentamos, nos ofrecen en realidad documentación que necesitábamos. Y creo que este chat, desde el 2021, no hay día en que alguien no ponga alguna tontería o que no deje, o que comentemos algo, que puede ser hasta solo el fútbol, pero es un chat muy activo, somos un grupo ya de trabajo muy unido. Y la tarea de trabajo con ellos, al principio teníamos nuestro celo, porque decían, estos son periodistas, querrán verdad. Nosotros necesitamos hacer una serie de ficción entretenida, pero por un lado y por otro creo que entendimos la necesidad del uno y el otro. Entonces mi trabajo no fue recibir hechos reales y intentar de construir una historia que uniera estos hechos reales, sino los hechos reales sirvieron de inspiración para construir un relato de ficción que contara Marbella, pero de una manera entretenida. Entonces te puedo decir que no existe ningún personaje exactamente idéntico a como está escrito en la serie, no hay ningún hecho exactamente idéntico a como está escrito en la serie, pero cada personaje y cada hecho está inspirado en algo muy real. Y entonces entiendo que esto, digamos, cuando contactáis, cuando leéis el reportaje de Carretero y Lezcano, hay una compra de derechos de ese reportaje. Se compra como si fuera una IP. Esto ya desconozco el acuerdo porque no sé muy bien quién tenía los derechos. Yo sé que leímos los derechos, leímos el reportaje, perdonadme. No queda claro, bueno, yo tengo bastante claro que se lo envié yo primero a Dani, pero Dani cuenta que me lo envió él a mí, pero da igual. La cosa es que fue el mismo día, lo leímos y dijimos, hay que contar esto. Y lo que pasó que el día siguiente, Movistar, Domingo Corrales nos envió a Dani el mismo artículo diciendo, ¿habéis leído esto? Y después resulta que también Nacho y Arturo habían hecho un acercamiento a Movistar para poder contar esta historia. Entonces fue relativamente rápido el proceso de decidir, esto es lo que queremos contar, después, cómo contarlo, no tardamos nuestro tiempo. Pero el tema nos pareció fenomenal. Y el grupo de trabajo ha funcionado muy bien. ¿Y en algún momento alguien pronunció la palabra Fariña en todo este proceso? ¿Era un referente era un listón a superar? No sé, no. La cosa es que Fariña da muchísima autoridad y credibilidad. Claro. Porque, a ver, yo creo que aquí, a ver, no quiero decir cosas que de manera altiva, pero en España no se ha hecho mucha ficción sobre las miserias actuales. Sí, yo creo que hay un cierto complejo, ¿no? A mirar las miserias actuales, que era el complejo que teníamos en Italia en los 80 hasta que llegó la serie La Piovra, que hablaba descaradamente de mafia, cuando muchos políticos decían que la mafia no existía. Claro. Entonces ahí se perdió el complejo, ya hubo Gomorra, Suburra y un montón más de series. Lo mismo con la serie colombiana de Narcos, etcétera, afrontar el tema de Pablo Escobar, por fin, etcétera. Y en España aún creo hay este complejo. Y las que se han hecho han partido siempre, o sea, que la punta de lanza siempre es el periodismo. El periodismo, exacto. Y el pasado. Claro. Pero, y sobre todo el periodismo, ¿por qué? Porque te da un cierto respeto y credibilidad, de que lo puedes tratar bien. Y creo que en Marbella nos hemos beneficiado del prestigio como periodista de Arturo y de Nacho, de la colaboración de Nacho en Fariña, porque los policías, los jueces, con los que hablamos, los fiscales habían visto Fariña, habían visto que era un trabajo muy serio. Y creo que también a nivel policial nos ayudó mucho la unidad. Porque los policías normalmente con los que hablamos para informarnos, etcétera, los del Greco que hemos visto ahí, sí habían visto la serie, agradecían a la manera en que se había tratado el tema, su trabajo, etcétera. Entonces nos dio un poco de credibilidad para que nos
dieran la información porque hemos recibido información de los malos y de los buenos y nadie estaba obligado a hacerlo. Claro. Pero entonces yo creo que esta credibilidad de Fariña, de Nacho, de Arturo, de la unidad nos ha ayudado también a tener un poco de respeto. Pero es maravilloso que puedas contar con una cadena y con unos periodistas que te lleven de la mano. No, es un lujo, es un lujo. Y no hemos tenido ninguna censura ni... Eso lo puedo decir, no por quedar bien como Movistar, pero en ningún momento nos han dicho, mira, esto mejor no lo toques. Sino, no, al contrario, libertad absoluta. ¿Vosotros recibís información de la mafia? ¿Recibís información...? A ver, por ahora que podría ir a la cárcel por esto. Si dijera, sí, la mafia me informa, ¿no? No, a ver, me refiero, ¿os documentáis hablando con algunos Hemos mafiosos? hablado con mafiosos. Sí. ¿Os documentáis hablando con la policía? Sí, entiendo. con la policía del Greco, nos ayudaron mucho. Y entonces, fiscales. Con todo esto, y con abogado también, has comentado antes. Abogados entonces, y uno en particular, Ricardo. Utilizáis el personaje de César como abogado porque es un poco el enlace, digamos, entre todas estas Marbellas diferentes. Marbella diferentes dentro de la Marbella mala y además creemos que el abogado tiene también esta relación muy, muy estrecha con la moralidad. ¿Dónde está el límite en defender un malo? ¿Dónde está? Claro. ¿Cuál es la línea roja? Siempre, obviamente, no superando los límites marcados por la ley, pero hasta dónde puedo llegar defendiendo un malo y hasta dónde no tengo que llegar. Y queríamos hacer partícipe el espectador también de su cuestión moral y de ahí, entonces necesitamos un personaje que nos guiara, nos explicara cómo funciona Marbella, la juzgara según sus criterios y además tuviera ese dilema moral. Un dilema mínimo en el caso de nuestro protagonista, pero de aquí nace el tono que le hemos dado a la serie, que es un tono en algunos momentos de comedia negra, que eso no quita que tenga la serie en realidad un efecto dramático, y la ruptura de la cuarta pared. Una vez que la entiendes, sabes que cuando entiendes a una persona, sabes que esto no lo haría nunca. Entonces es mejor tener una persona que tiene una moralidad laxa, pero coherente, que al contrario alguien que no sabes por dónde te viene. Efectivamente. Haces referencia a César como unión de todos estos puntos de Marbella. Entonces tenemos una trama, digamos, que es la trama de él intentando convertirse en el rey de la jungla. Sí, que es la trama horizontal de nuestra serie. ¿No? La trama de la policía, del personaje de Marta, en la investigación. Sí. Ahí estamos con la Marbella de la policía y todo esto. Tenemos a Yassim con su propia trama. Son muchísimos personajes, muchísimas tramas. ¿Cómo organizáis esto a la hora de trabajar desde guión? ¿Con mapa de tramas? Sí, el mapa de tramas, por supuesto, te lo pide Movistar y para mí es súper importante tenerlo. Después sí no soy persona de fichas, pero sí, mapa de tramas sí. ¿Qué pasa? Que al principio nos habíamos explayado mucho con más organizaciones, más bandas. Como veis en la serie y al público lo verán, no se habla de los compradores prácticamente. Están solo los ingleses que compran, pero no tienen. Pero los compradores son un mundo. No se habla de hashish, queríamos hablar, pero se nos iba. Entonces nos hemos centrado en 4 o 5 bandas, un cliente principal de nuestro protagonista, y queríamos contar la historia a través, por supuesto, de nuestro abogado, que hace de todo por no perder al cliente que le puede dar ese salto, le puede hacer subir de estatus, y entonces le lleva a meterse en problemas. La vida de la aventura del cliente, que es un nuevo jefe, un nuevo capo de la macromafia, que ha sido enviado desde Holanda a España para hacer algo, y la realidad ya nos ha pisado, nos ha hecho un spoiler. Y después la lucha contra todo de una policía que con los medios que tiene intenta ve la posibilidad de hacer daño, de hacer algo para, no digo vencer la impunidad de los narcos, pero sí al menos hacer daño a un narco en concreto. Que es Elvira Mínguez, claro, Elvira que es Mínguez. otra actriz en esta serie que está poseída por el personaje. O sea, Elvira Mínguez yo creo que es maravillosa siempre. no ha hecho nunca nada malo. O sea, no hay ninguna película o serie donde digas... Elvira Mínguez, flojita, no, es espectacular. Es top, pero en esta yo no sé, o sea, hay momentos en que dices, la primera vez que la ves en una serie siempre dices, qué bien, Elvira Mínguez, esta serie me va a gustar, o sea, aquí ya tengo donde agarrarme, pero desaparece, Elvira Mínguez y estás viendo a la inspectora. No sé qué hace, pero se convierte en el personaje, no sé decirlo mejor. Sí. A mí me pasaba con los visionados, que a veces ves secuencias donde dices, hostia, el actor aquí tal vez podemos
hacer otras cosas, proponer ideas de montaje, pero en otros momentos no tomaba nota y decía, "Oh, hostia, no, tengo que tomar notas". Pero no estaba viendo Estabas los actores. viendo tu serie, claro. Estaba viendo ya a los personajes, entonces. Claro. Y esto me parece para bien y para... Yo, a ver, yo soy muy fan de la serie que hemos hecho, espero que el público lo comparta, pero bueno, pero me ha pasado mucho, entonces yo estoy contento porque... Sospecho que es una de esas actrices que si estás en montaje y tienes un problema, si vas al plano de Elvira, siempre funciona. Sí, sí, sí. Sí, sí, siempre sí. te salva cualquier escena, aunque sea Sí. escuchando, aunque sea cruzando por delante. Sí, 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 sí. Es un personaje que aguanta la cámara, también si está pensando, no sé qué está pensando, pero... Sí. Sí, El actor que es fascinante simplemente escuchando al otro, ese es el gran actor, ¿no? Sí, sí, es verdad que hay otros actores que al contrario saben, están escuchando y dices, está escuchando mal. Está esperando su turno para Está hablar. esperando su turno o está pensando en otra cosa. No. Yeah. A la hora de estructurar la serie, Sí. no sé si es decisión vuestra o de Movistar el hecho de que sean 6 episodios. No, lo planteamos como 6. Es un formato al que nos acostumbramos después de la unidad. La unidad 1 originalmente eran 8. Después, por aguantar el presupuesto, la reducimos a 6. Y después hemos siempre trabajado sobre 6 capítulos por temporada. Y con Marbella hemos decidido directamente ir a 6. No hubo otro planteamiento. Y justo estructurando la serie, ya lo noté cuando estaba viendo la unidad y lo vuelvo a notar aquí. Sí. Obviamente, Se me ve el plumero, ¿no? No, La me estructura. refiero que el episodio 3, en torno a la mitad Sí, del episodio 3, es damos como el giro. el midpoint. Sí. Siempre hay un giro. A mí me ha llamado la atención en este caso que ese giro, a pesar de que la serie ocurre prácticamente íntegra en Marbella, a pesar de ¿Tengo que hay- decir alerta spoiler? Hombre, yo creo que la... No, podemos decir que en el 3 hay un giro Sí, un poco bestia. No voy a comentar cuál es el giro, vale, eso pero es. no ocurre en Marbella, ocurre fuera de la ciudad, o al menos Sí. el momento que yo Sí, sentí. sí, ocurre fuera. Ocurre fuera. Pero afecta a Marbella. Claro, sí, sí, sí. efectivamente. Pero también, ojito, lo que ocurre en Marbella se queda en Marbella. Pero lo que se mueve en Marbella afecta no toda España, afecta al mundo entero. Claro. La droga, la cocaína que se está metiendo ahora un alemán o un ruso en su casa, es muy probable que haya pasado por Marbella de alguna manera, o al menos haya sido gestionada por alguien en Marbella. Sí, es una divisa internacional Sí. tan válida como el oro, por así decirlo, es. ¿no? En la economía, en la macroeconomía. Eso es. A partir de ese midpoint, que no vamos a desvelar, como decimos, la serie gira un poquito. Justo en el siguiente episodio, en el 4, hay una escena que a mí me llama la atención, que creo que enlaza mucho con lo que estábamos hablando al principio de la ostentación. Sí. Y es cuando el personaje de César decide comprarse un coche, un Rolls Royce. Y no sé si puedes hablar un poco Sí. de lo que significa eso. Y luego tengo una pregunta más personal, así que voy a aprovechar que estoy aquí. Y es el uso de la canción de Kavinsky, Night Call. No sé si eso venía ya de guión No, tuyo. Eso o es Dani, eso es eso Dani. Sí, allí ya he decidido no meterme porque Dani tiene gustos musicales muy distintos de los míos y no tiene sentido pelearnos, entonces mejor que tenga cualquier serie que hagamos coherencia y que la coherencia musical la de él y no yo. Coche, lo hemos dicho, los relojes, coches marcan un estatus en Marbella y nosotros queríamos que, a ver, eso quería decir antes, hay una cierta preocupación que teníamos, porque descubrimos allí una mafia real cuando fuimos a Marbella, distinta con sus códigos, etcétera, pero peligrosamente aspiracional para el joven de hoy. Los mafiosos de Marbella, los mega jefes, son chavales de 25, 30 años, pero más 25 que 30, que visten de rapero, con ropa hipercara, escuchan rap, van de fiesta tras fiesta, tienen cochazos, tienen lo que muchos jóvenes aspiran a tener y se pueden convertir en modelos, Claro. a malas en ídolos. Entonces, queríamos dejar claro que lo que mueve la gente de Marbella no es gente que era muy pobre y ha tenido una revancha con la vida, dice, he sido pobre durante 10 años de mi vida y ahora me he vengado del sistema y quiero escalar hasta la riqueza. No, es gente que lo hace por pura ostentación, ambición y gana de más dinero. Entonces nuestro abogado, nuestro protagonista no hace excepción. En el momento que empieza a ganar dinero,
pues empieza a ostentar más. Y a pesar de que no necesite y que sea totalmente absurdo tener un coche, un Rolls Royce, que utiliza para ir de su casa al trabajo, que son 2 kilómetros, y después a los restaurantes, que son otros 2, pues se compra un Rolls Royce y también ese coche va a tener una cierta mini trama, ¿no? Yo que, vamos a desvelar. Yo que soy muy friki de los coches, el coche que más me gusta de toda la serie, es que aparece en Lamborghinis, aparece de todo, es el Mercedes descapotable con el que empieza Hugo Silva. Ese coche para mí es un icono. Creo que Ricky tiene uno. Ajá. Ricardo Osorio tiene uno. Okay. Sí, nos gustó mucho. Y como anécdota, me ato un poco a una pregunta que me has hecho antes. Nos reunimos con un malo, Marbella. A lo largo de los 2 días nos reunimos con él 3 veces. Porque te contaba, pero después te contaré más, pero ahora tengo que ir, como si fuera la agenda. Y nada, en el arco de 2 días se presentó a las reuniones con 3 coches distintos. En el mismo día 3 atuendos distintos y la novia también con 3 atuendos distintos. Querías decir 3 novias distintas. No, hubiera sido no fue así. Todavía no era tan malo, ¿no? Dale tiempo. Pues yo quería enlazar con lo que has dicho, Sergio, de ese coche con el que aparece Hugo Silva. Al inicio del todo de la serie, en el principio, cuando todavía estamos conociendo al protagonista, él llega con ese coche a la policía. Sí. Y por un momento el espectador piensa, ¿es policía? Y de hecho luego la voz en off te cuestiona a ti como espectador diciendo, ¿de verdad creías que iba a ser un madero? Y yo creo que ese momento refleja muy bien el tono de la serie. A mí, viéndola, dije, esto es un poco el lobo de Wall Street. No sé si fue una de las referencias. A ver, salvando la distancia, sí. Dani es hiper fan de Scorsese y le gusta también la manera en que Scorsese afronta los extremos desde el punto de vista realista y estos personajes que en teoría no encontramos en España, como los personajes del Lobo de Wall Street, pues sí se encuentran de alguna manera en versión española, pero en Marbella. Entonces sí, fue un referente. Y de todas maneras, también lo que nos había pasado yendo a discotecas o clubs de Marbella era que a veces venía gente a verte, etcétera, y decías, ¿y esto qué es? ¿Malo? ¿Policía corrupto? ¿Policía bueno? Etcétera. Y solo después de hablar con él entendías qué función tenía Marbella. Y a veces nos sorprendía, empezaba, este es un malo, no. Y era un administrador, o era un político local, o al revés. Entonces queríamos jugar un poco con este juego de apariencia y decir, César, ¿quién es en nuestra serie? Hasta después descubrirlo cuando hace lo que hace. Empezáis con una voz en off que efectivamente se parece un poco a la de Wall Street, digamos, tiene el mismo estilo. También esta narrativa... Bueno, hay un homenaje bastante creo, descarado con uno de los nuestros. Es un diálogo de uno de los nuestros revisitado a la Marbella. También, sí. Y es esa narrativa un poco fragmentaria que tienen las películas de Scorsese montadas por Thelma Schumacher, que es, te vamos a presentar un mosaico y luego tú tendrás como espectador que tomar distancia y entonces ver la imagen completa. Pero al principio estás un poco diciendo, joder, aquí hay... Que te saco esta colación porque me da la impresión de que la voz en off durante mucho tiempo ha sido un recurso narrativo muy denostado y considerado rancio, y de un tiempo a esta parte, digamos los últimos 5 años, igual el 80% de las series de plataformas tienen voz en off. ¿Cómo valoras tú esto? O sea, ¿a ti es algo que te gusta? ¿Es algo que, digamos, lo ves un poco impuesto por la cultura en la que estamos? No. A ver, a mí la voz en off no me suele gustar cuando veo que es un recurso posterior y lo ves. La serie pareciera, no han sabido explicar algo o no hemos conseguido la empatía con un personaje, entonces se consigue a través de la voz en off. Si al contrario tiene una función a priori planteada, pues nunca me ha molestado, francamente. Y desde que empezamos, antes de acabar el mapa de trama completo, pues tomamos la decisión de que César hablara, no solo tuviera voz en off, sino hablara con el público, rompiera la cuarta pared. Y entonces hemos trabajado en función de esta idea. Por supuesto, la voz en off no tenía que explicar lo que veíamos, sino dar una visión de lo que veíamos, una visión de nuestro personaje, para que el público, entre lo que ve y la explicación o el juicio moral que le da César, traiga su propia conclusión. Pues yo voy a sacar otra referencia de Scorsese a colación, porque llegando hacia el final de la serie, ya tampoco vamos a entrar en detalles, hay un robo
que Sí. desencadena, digamos, ya lo que podríamos llamar el tercer acto, Sí. si entendemos toda la serie en 3 Sí. actos. Que en jerga se llama vuelco. Un vuelco. Eso es. Exacto. Y a partir de ese momento hay una serie de giros, de sorpresas, de personajes, como comentabas antes, que tú preguntándote a ti mismo, ¿este es de los buenos? ¿Es un policía corrupto? ¿Es policía? A partir de ahí hay un montonazo de giros. Y yo me pregunto, todos esos giros, ¿cómo los planteas desde guión? ¿Es un trabajo de llegas a un punto, te pide algo la historia que no has sembrado, vuelves atrás para sembrarlo, o lo intentas sembrar desde No. escaleta o No, mapa no, de trama? a ver, en el mapa de trama ya marcábamos, sabíamos, sin hacer spoiler, quién era el infiltrado. Ujú. Por supuesto, lo discutimos, tuvimos alguna propuesta, etc. Vimos si la policía tenía un infiltrado real o no, etc. Se planteó, etc. Y después, cuando después vas a guión y ves que algo no funciona, sí cambias y vuelve de nuevo al mapa de trama y haces ese efecto dominó. Pero en teoría eran giros planteados desde el inicio. Y también es un reflejo de Marbella. En Marbella, a ver, ahora parezco un experto, yo lo repito en realidad lo que me han contado allí, o Nacho Carretero, Errol Escano, la gente con la que hemos hablado. En Marbella se podría vivir, los malos podrían vivir muchísimo más tranquilos de lo que viven. Porque hay exceso de comida, hay exceso de fruta, hay exceso de negocio y una sustancial impunidad. Pero la ambición hace que se rompa el material, que denuncien a la policía para que el rival, que no es necesario que sea eliminado, pues caiga vaya a la cárcel, etc. Las traiciones y los dobles juegos están al orden del día en Marbella. Porque es la naturaleza del escorpión, Es la digamos, naturaleza ¿no? del escorpión. Entonces, esto nos ha marcado también a la hora de construir la historia. Hicimos personajes que cambiaran de bando y cambiaran función en la trama. De mentores a antagonistas y hasta en algún momento a mover la acción directamente, convertirse en determinado momento en protagonistas. La referencia, que por cierto creo que al final no llegué a decirla, de Scorsese era Infiltrados, por ese, Sí, por ese claro. juego de hay una rata Rata, o no. sí. Pues todos estos giros acaban desencadenando en un último episodio en el que... ¿Digo alerta spoiler ahora? No, voy a intentar Vale. no hacer ningún spoiler. Simplemente que el protagonista, como nos está hablando, rompiendo la cuarta pared y con esa voz en off, desvela que ha ocultado cierta información al espectador Sí. a la hora de contar la historia. Y es una nueva pregunta. ¿Todo esto surge? ¿En qué momento surge? ¿Cómo te lo planteas desde guión? No, creo que esto sí surgió en guión. Porque queríamos, bueno, asesorados por los abogados, pues vimos cómo se podía solventar nuestra trama en el final. Pero si la contábamos en lineal, posiblemente se quitaba sorpresa y fuerza, clímax. Entonces recurrimos a este truco. Pero ¿por qué? Porque, mira, hay una cosa que también nos pasó con una persona que está recogida después en el guión, en la serie, pasa un poco desapercibida. Pero con una determinada persona vino a una reunión, teníamos que estar en la reunión Nacho, Arturo y yo. Y yo llegué primero y esta persona estaba muy molesta y tenía el brazo escayolado. Estaba enfadado ese día, muy mal. Y bueno, yo le pregunté, ¿qué te ha pasado al brazo? ¿Un mal gesto con una pesa? Un mal gesto con una pesa. Después, a los 10 minutos, llega Nacho, que llegaba tarde, y dice, oye, ¿qué te ha pasado con la pesa? Me he caído en el baño. Y decía, pero, ¿qué pasa? Y después vino Arturo y le dio otra cosa. Y después, no sé, se nos dijo, y si viene otro más, le diré otra cosa. Porque yo la verdad, si no es necesario, no la diré nunca. Buenísimo. Entonces dijimos, bueno, esto es coherente también Claro. con nuestro abogado, Sí. la verdad te la cuentas, pero si puede perjudicarles, no te la va a contar. Claro. Entonces, Sí, además, embauca a sus clientes, miente a sus clientes, embauca al público y miente al público. Claro, es un narrador del que no te puedes fiar mucho. Eso es. Claro, no es una novela de Sherlock Holmes. Nadie ha dicho que aquí todas las cartas estén sobre la mesa, ¿no? Claro. Eso es. Esto es otro Además, juego. le has visto mentir a sus clientes, le has visto embaucarles. Claro. Entonces es normal que también lo haga con el público. Qué buena idea. Hay un momento, hemos comentado muy al inicio de la entrevista, el personaje de Clara,
Sí. de la compañera Sí. del bufete de abogados, y hay una conversación, no recuerdo ahora mismo si es el episodio 3 o el 2, pero hay una conversación con ella en la que, como decías, ella plantea los límites morales de lo que está haciendo, que igual no es exactamente, pues eso, moral. Y él da un dato que no tengo muy claro si es real o es ficticio. Es algo así como que si todos los narcos No, es real, es se real. se les detuviera, No, habría una crisis mayor que la del 29. sí, pero esta es una frase de un Nobel de Economía, Vale, que dice sí, que la porque economía occidental se sustenta en gran parte ahora sobre el tráfico de droga, y si desapareciera de golpe todo el dinero que viene del tráfico de droga, se cae la economía por efecto dominó, sí. Sí, sí, entonces nuestro abogado, por supuesto, Claro, hace utiliza suya eso. la frase y la utiliza. Pero tú piensas que Marbella ahora, estas bandas, son 115, me parece, bandas internacionales, mueven miles de millones. Y después estos miles de millones se van a Dubái, se van para sus casas, etcétera, pero muchos se quedan en Marbella, donde vienen, revierten a la sociedad. Las inmobiliarias, los clubs, Claro. los yates, las fiestas, los coches, etcétera. Pues entonces hay una economía que depende de ellos. Y de esta economía depende también otra economía. Entonces, ojito, si desaparecieran de Marbella hoy en día, de golpe, todas estas organizaciones criminales, es muy posible que la ciudad entrara en crisis. Sí, lo dice, de hecho, el personaje de César en uno de los episodios, que probablemente el dinero que estamos recibiendo todos los ciudadanos es posible que venga del mismo sitio que el suyo. Sí, sí. Y es un pensamiento súper inquietante. Y es que el discurso que cuando... Pero no sé si hay que hacer alerta spoiler o no. Bueno, vamos a decirlo por alerta spoiler. Hay un momento en que César tiene una crisis con su pareja, con su chica. Y su chica tiene trabaja en una inmobiliaria. Y su chica le encara a César haber traspasado límites que no tenía que traspasar, haberse convertido en un gángster. Y entonces hay una crisis en la pareja, una separación, y después la hija de la pareja de César se encara con su madre y dice, tú eres un hipócrita. Yeah. Porque tu dinero viene exactamente del mismo sí, sitio de donde viene el suyo. ¿Y quiénes tú son lo tus sabes. clientes al fin y al cabo? Exacto. Claro. Y yo creo que si ahora un político dijera, mira, se acaba el tráfico de droga, etcétera, y lo lograra, pues sería políticamente penalizado, porque la sociedad lo pagaría, todos lo pagaríamos, y habría una sensación de odio. Yeah. Entonces, políticamente no paga cortar el tráfico de cocaína. No es rentable. No es No rentable. es rentable, no hay ningún beneficio directo para hacerlo. O Es por lo lo menos triste de la digamos que historia. aunque idealmente fuese un lugar al que llegar, no puedes llegar de una manera inmediata y rápida porque sería un efecto absolutamente traumático. Exacto. Pues te deseamos muchísimo éxito con Marbella. Lo decíamos antes, no se podía estrenar en mejor momento. Parece que tenéis a la realidad funcionando Sí. a vuestras órdenes. Y nada, muchísimas gracias por venir a la Biblioteca Iván de Vargas de Madrid a grabar un episodio de Exigencias del Guión. Muchas gracias, Beto Marini. Gracias a vosotros por darnos espacio para poder hablar. Muchas gracias, Paul. Gracias. Un Hasta la placer. siguiente. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Recuerda que cada viernes como mínimo hay nuevo episodio. Digo como mínimo porque tenemos ya tantas entrevistas grabadas que a veces a mitad de semana no aguantamos más las ganas de publicar un episodio y puede salir un episodio un martes o un miércoles sin que por ello faltemos a la cita habitual de los viernes. Puedes enviar tus preguntas y comentarios al email exigenciasdelguion@blogguionistas.com o al WhatsApp 613 006650. También nos encuentras en redes sociales bajo el nombre Blogguionistas.